Hola, soy Jason González, estudiante de Ingeniería Electrónica, y a continuación voy a presentar un ejercicio de aplicación de adecuación de señal para un conversor analógico digital para la clase Digital 2. Entonces, presento mi pantalla. Listo. Y vamos a ver. Nos dicen, se disponen de dos sensores de temperatura LM35. Estos colocados en dos ambientes diferentes. En uno, en un sensor medirá la temperatura en un rango de 20 grados centígrados a 80 grados centígrados y el otro medirá en un rango de 0 a 100 grados centígrados. Nos piden que realicemos la adecuación de esta señal con amplificadores operacionales para poder observar a la salida valores de entre 0 y 5 voltios. Dice, realiza las conexiones necesarias para poder visualizar el resultado en una barra de LEDs, ver el resultado del conversor analógico digital. En este caso, estos son los elementos pues propuestos. Esta será la barra de LED donde vamos a ver los resultados, el conversor, acá la etapa de amplificación y pues los sensores que entregan el respectivo valor. Entonces, vamos al planteamiento del problema. Entonces, para el sensor número 1, este sensor tiene un rango de medición de entre 20 grados centígrados y 80 grados centígrados, por lo que eh, sabemos, bueno, se sabe que por su hoja de especificaciones, este sensor, el LM35, es un sensor lineal. Bueno, idealmente hablándolo, pues en simulación. Por sus características, sé que me entrega 10 milivoltios a razón de 1 grado centígrado. Entonces hago los respectivos cálculos para saber cuántos milivoltios me está entregando a razón de 20 grados centígrados y 80 grados centígrados. Entonces es una simple regla de 3 simple, donde a razón de 1 grado centígrado me entrega 10 milivoltios, entonces ¿cuántos voltios voy a tener a razón de 20 grados centígrados? Entonces hago el respectivo cálculo y obtengo que a razón de 20 grados centígrados obtendré, el sensor me estará dando un valor de 200 milivoltios. E igualmente para 80 grados centígrados hago el respectivo cálculo y obtengo 800 milivoltios. De esta manera tengo la siguiente equivalencia o la siguiente razón de voltaje, que es igual, pues para este sensor va a medir de 20 grados centígrados a 80 grados centígrados, es lo mismo que me va a estar entregando valores de voltaje de 200 milivoltios a 800 milivoltios. Ahora, pues entonces, ¿qué tenemos? Tengo el sensor que me está entregando estos valores de voltaje de 200 a 800 milivoltios. Necesito pasarlo por un circuito de acondicionamiento, el cual me permita observar a la salida valores de voltaje dentro de 0 y 5 voltios. Entonces, vamos a ello, a este circuito. Como ya lo dije, este es un circuito, un sensor, perdón, este sensor lineal, eh, es un sensor lineal, perdón, el sensor LM35, el cual pues a razón de un voltaje de entrada, una temperatura de entrada que me está entregando, obtengo un valor proporcional de salida. Entonces observamos que para el voltaje que me está entregando el sensor, que es en el rango de los 200 a 800 milivoltios, debo observar a la salida un voltaje entre 0 y 5 voltios. Entonces, para esto es que tengo que adecuar mi señal. Entonces, hago el respectivo cálculo de la pendiente y pues el punto de corte que me genera esta grafiquita. De este modo obtengo esta ecuación, que va a ser la ecuación característica de este sensor. Entonces, donde me está relacionando pues un voltaje de entrada, que en este caso pues es el voltaje del sensor, con el voltaje de salida o el voltaje que va a tener a la entrada del conversor. Entonces, necesito desarrollar esta formulita para la etapa de amplificación. Para ello propongo pues dos etapas de amplificación en la cual la primera va a ser esta operación y la segunda esta.
Para mi comodidad, pues suelo utilizar amplificadores inversores, ya que pues tienen menor impedancia de entrada y así pues no tendré problemas al momento de acoplar las impedancias. Entonces, pues para yo utilizar estos amplificadores inversores, reorganizo esta expresión de esta manera para pues yo utilizar estos y que sea pues congruente o coherente lo que estoy diciendo. Entonces, acá, este es el voltaje de entrada que me está entregando el sensor, respectivamente pasa por la primera etapa de amplificación que multiplica el voltaje, ese voltaje de sensor que está entrando, multiplica por -8 y posteriormente va a ser sumado por 1.66 y pues la salida inversora va a ser negativa, que va a ser el mismo valor que estoy planteando acá. De igual modo, hago el mismo planteamiento para el sensor 2. En este caso, este tendrá un rango de medición entre 0 y 100 grados. Y pues hago sus respectivas equivalencias de voltaje. Para 0 grados, pues obviamente vamos a tener 0 voltios. Y para 100 grados centígrados hago el cálculo, el cual me dice que voy a tener un voltaje. Entonces vuelvo y tengo esta otra razón de voltaje. Entonces el sensor 2 me está entregando entre 0 y 1 voltios. Necesito pasarlo por un circuito de acondicionamiento, el cual me permita observar a la salida valores entre 0 y 5 voltios. Igualmente el sensor LM35 lineal. Entonces sabemos que a razón de un voltaje de entrada vamos a obtener un voltaje proporcional de salida, que es eso. Entonces hallo la ecuación y tengo que el voltaje de salida va a estar dado por 5 veces el voltaje del sensor. Entonces, igualmente para este caso, por facilidades de mi diseño, utilizo amplificadores inversores y nuevamente pues reorganizo esta expresión a esta para así aplicar mis amplificadores inversores. De este modo acá, asimismo, aquí aplico un amplificador seguidor de voltaje, ya que tiene alta impedancia de entrada y pues poca impedancia de salida, lo cual me ayuda para que no afecte los valores al momento de entrar al conversor análogo. Bueno, pasemos ahora a la simulación para verificar estos valores. Acá ya tengo los dos sensores, sensor 1, sensor 2, previamente ya eh, he hecho las conexiones, igual aquí la barra de LEDs para observar la salida, el selector de canal para seleccionar canal 1, canal 2, en este caso el sensor 1 o el sensor 2. Entonces, para mi primer sensor, vamos a hacer la prueba. Démosle acá, correr. Tenemos que, para el primer sensor, este tiene que medir valores entre los 20 y los 80 grados, puesto que pues aquí en este momento está en 0 grados, no está haciendo ningún tipo de medición. Entonces, vamos a aumentarlo a los 20 grados, que es cuando inicia, a contar. Y pues obviamente también debe estar en 0 la salida. En este caso, estamos observando 0 a la salida y pues acá igual 0 a la salida de la etapa de amplificación. Entonces, para ello hice unas pruebas de escritorio para este primer sensor, por ejemplo, con 25 grados. Entonces, probémoslo. 25 grados, 1, 25 grados. Vamos a observar que me está midiendo aquí a la salida de la etapa de amplificación 0.42 voltios. 0.42 voltios que me están midiendo en simulación, que estos 0.42 voltios son los mismos voltios de entrada para el conversor análogo digital. Observando, vamos a observar la salida que obtenemos y entonces hacemos el respectivo cálculo. Entonces, aquí sabemos que el bit de mayor peso son los de acá, los de arriba, y los de menor peso los de abajo. En este caso, estamos obteniendo una salida de 1, 0, 1, 1, 0. Su equivalente en decimal es el número 22. Entonces, para verificar esto,
Utilizo la ecuación característica del conversor análogo digital. Entonces pues hago el respectivo reemplazo de valores, donde pues acá 2 a la n es el número de bits, que es 8, multiplicado por el voltaje de entrada, que en este caso son 0.42, que es el voltaje que me está entregando la etapa de amplificación, menos el voltaje de referencia, que es 0 en este caso, sobre el voltaje de referencia, que es 5 voltios, que aplico 5 voltios como voltaje de referencia para todos mis circuitos, para todo mi circuito, y pues menos el voltaje de referencia negativo, que es 0, dando de esta manera aquí un N o un valor digital de 21.52, aproximadamente 22, que es el valor que obtuvimos en la salida. De igual manera, este valor que obtuvo la salida lo reemplazo en esta fórmula para saber el voltaje que tengo a la entrada. En este caso, el cálculo me da 0.43 y el voltaje que me está midiendo son 0.42 voltios. Un poquito de descache, pero al igual es un porcentaje de error muy pequeño. Siguiendo con otra prueba, voy a hacer otra medición en 60 grados centígrados. Entonces, quiero también aquí que observemos que a medida que voy cambiando el rango de temperatura, también cambia la salida acá en la barra de LEDs, que es lo más lógico. Entonces vamos ahora a incrementarlo a 60 grados. Para estos 60 grados, vemos que a la salida de la amplificación me está midiendo un voltaje de 3.35 voltios y tengo una salida digital de 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, que su equivalente en decimal es 171. Entonces, de igual manera, haciendo el respectivo cálculo, aquí me da que 170.85, aproximadamente es 171 el valor que estoy obteniendo. De este mismo modo reemplazo este valor en la otra ecuación y estoy obteniendo un voltaje de entrada de 3.35 voltios, que es el que me está midiendo el voltímetro en este caso. Finalmente, para corroborar que ese sensor está trabajando bien, debemos observar que cuando llegue a los 80 grados ya deje de medir. Por lo menos aquí tiene que medir 5 voltios, que era el rango máximo de medida, y acá todos los LEDs deben de estar prendidos y no medir más. Entonces llegamos 78, 78, 79, aquí vamos en 4.93 y 80. Subimos a 5 voltios y efectivamente todos los LEDs están prendidos. Si yo sigo haciendo modificaciones de temperatura hacia adelante, no habrán más, porque pues este ya no mide más. Ya no está trabajando dentro de su rango de medición. Para el segundo sensor, bueno, elijo el canal 2, el canal 1, perdón. Entonces ya acá vemos, entonces está apagados todos los LEDs porque pues no tengo por el momento ningún dato de entrada. Entonces vamos para este, tengo otro test también igualmente. Vamos con 10 grados centígrados, vamos a probarlo. Vamos a aumentar 10 a 10 grados centígrados, listo. Lo que vamos a ver aquí a la salida, que nos está midiendo un voltaje de 0.5 voltios y me está entregando una salida en binario de 1, 1, 0, 1, 0. Listo, entonces esto en decimal es el número 26. Igualmente hago el respectivo cálculo y me da 25.5, que aproximadamente es 26. Igualmente reemplazo este acá y me da los 0.5 voltios que está midiendo el voltímetro. Una última medida para 90 grados, entonces vamos a hacerlo. Igual manera,
quiero ver acá que vaya cambiando las salidas a medida que voy aumentando la temperatura. Aumentando, aumentando, aumentando. Y ya casi 70, 90 grados. Listo. A 90 grados me está entregando 4.51 voltios y un valor de 1110010, correspondiente en decimal al 230. Igualmente hago el cálculo y vemos que aproximadamente es el valor que me está arrojando, igual acá. De esta manera vemos que está funcionando adecuadamente, por decirlo así, el conversor. Si lo subimos a su máximo, que es de 100, igualmente va a acá tener un máximo voltaje de 5 voltios y pues los LEDs todos encendidos y de ahí en adelante no me dirá nada más. Entonces vamos a subirlo a 100, 100 grados. Efectivamente tenemos aquí 5 voltios y a la salida todos los LEDs encendidos. Entonces esta es la prueba de todo el conversor análogo digital. Espero haya sido claro y que pues al parecer está funcionando bien. Muchas gracias y eso es todo. Chao.